La antigua cerradura había llegado a mi puerta, guardada en una caja de terciopelo sin remitente. No la había visto en 20 años. No desde la noche en que mi familia desapareció sin dejar rastro. Era más fría de lo que cualquier metal debería estar. Un peso helado en la palma de mi mano mientras mi pulgar rozaba el grabado desvaído. El mundo más allá de mi ventana se disolvió en un lugar que solo reconocía de mis pesadillas. Un lugar que jamás debí volver a ver. Me llamo Clara Navarro y, a los 38 años, había perfeccionado el arte de ser invisible en mi propia vida. Era una habilidad afilada en las jaulas doradas del mundo de mi marido. Un mundo en el que orbitaba pero al que nunca pertenecí de verdad. Aquella noche la jaula se llamaba Club La Rosaleda. Una fortaleza centenaria de riqueza heredada y poder susurrado en el barrio de Salamanca de Madrid. Con paredes de roble que destilaban la arrogancia de quienes se creían dueños del universo. Estaba de pie junto a mi marido, Alejandro Beltrán, con la mano apoyada levemente en su brazo. La imagen perfecta de la esposa apoyadora. El club estaba diseñado para intimidar. La luz. Un oro cálido y mantecoso que parecía surgir de ninguna parte. Bañaba todo sin iluminar realmente. Sino consagrando, convertía el simple acto de beber cava en un sacramento. Yo apretaba mi copa. Las burbujas subían en un grito silencioso y frenético. Espejo de la ansiedad que me revolvía el estómago. El vestido que llevaba era lo mejor que había podido permitirme, un sencillo tubo de seda azul medianoche encontrado en las rebajas finales. En el probador de la boutique me había parecido elegante. Allí, bajo las miradas expertas de mujeres envueltas en colecciones de pasarela de París y Milán, me sentía como un disfraz casero. Sus vestidos no eran ropa, eran declaraciones de estatus. Telas que susurraban pruebas a medida y listas de espera exclusivas. El mío solo susurraba, rebajas. Alejandro notó mi tensión. Su sonrisa, la que reservaba para las apariciones públicas, estaba fija y brillante. Pero yo sentía la rigidez del brazo bajo mi mano. Era un hombre moldeado por aquel entorno. Su traje a medida una segunda piel. Su postura un testamento de generaciones de confianza inmerecida. Se movía por la sala con gracia natural, saludando a hombres cuyos nombres adornaban rascacielos y fundaciones. Su risa se fundía con el zumbido grave y poderoso de la sala. Pero sus ojos no paraban de mirarme. Comprobaciones rápidas. Casi imperceptibles. Estaba vigilando su inversión. Y yo era un activo cuyo valor caía segundo a segundo. Nos sentaron en una mesa redonda para 8. Una constelación de influencia. En la cabecera estaba Gregorio Velasco. Un magnate inmobiliario con sonrisa de depredador y ojos que te desnudaban de cualquier pretensión. Era uno de los amigos más antiguos de Alejandro. Un lazo forjado en el crisol de un colegio mayor que costaba más al año que lo que mi padre había ganado en una década. Su mujer, Carmen, estaba frente a él. Una mujer tan perfectamente conservada que parecía una muñeca de porcelana. Su expresión, una máscara plácida de desinterés educado. Durante la primera hora fui un fantasma en mi propia mesa. La conversación fluía a mi alrededor. Un torrente de chistes internos sobre veranos en Marbella. Quejas sobre lo difícil que era atracar el nuevo yate en Ibiza y el análisis estratégico de una reciente salida a bolsa en el IBEX. Yo no sabía nada de aquello. Mi mundo era equilibrar presupuestos. Gestionar una casa que funcionaba con la asignación cuidadosamente calculada de Alejandro y alimentar la pequeña llama parpadeante de una ambición que le encontraba de mal gusto, mi deseo de diseñar mis propias joyas. Fue Gregorio quien rompió el velo de mi invisibilidad. La mesa había caído en un silencio momentáneo y su mirada, pesada y evaluadora, se posó en mí. Me recorrió de arriba abajo.
Un inventario lento y deliberado que me erizó la piel. No me miraba a mí. Clare? Evaluaba a la esposa de Alejandro Beltrán y la encontraba deficiente. ¡Qué vestido tan encantador! Clara, dijo. Con voz suave como whisky añejo pero con el mismo ardor cortante. Se inclinó hacia adelante con un brillo conspirador en los ojos y se dirigió a toda la mesa. Una elección mona casera. El silencio que siguió fue ensordecedor. Era una pregunta cargada. Un dardo perfectamente dirigido para exponerme como impostora. Todos los ojos de la mesa se volvieron hacia mí. Sentí el calor subir a mis mejillas. Una marea de humillación que amenazaba con ahogarme. Vi un destello de pánico en los ojos de Alejandro antes de que lo cubriera con una sonrisa forzada y tensa. Esperaba que tartamudeara. Que me sonrojara. Que me encogiera. Esperaba que me avergonzara. Tomé un sorbo lento y deliberado de mi cava. Dejando que el líquido frío me estabilizara. Dejé la copa sobre el lino blanco almidonado con un clic suave que pareció resonar en el vacío. Enfrenté la sonrisa burlona de Gregorio con una sonrisa propia. Una expresión serena y medida que había practicado 1000 veces frente al espejo. Todavía no es una marca. Gregorio, respondí. Con voz firme y clara. Sin traicionar el torbellino interior. Pero quizá algún día. Un latido de silencio atónito. Y luego empezaron las risas. No eran risas compartidas y cálidas. Era una cascada de sonidos agudos y quebradizos. Carmen soltó una risita delicada y musical detrás de una mano perfectamente cuidada. Otro hombre. Un banquero cuyo nombre ya había olvidado. Soltó una sola carcajada áspera. Desde el otro lado de la mesa oía una mujer susurrar a su acompañante. Lo suficientemente alto para que yo lo escuchara. Ambiciosa que pintoresco. La palabra, pintoresco, fue pronunciada con la misma entonación que se usaría para el dibujo torpe de un niño. Era un despido. Una palmadita en la cabeza. Una confirmación de mi otredad. Bajo la mesa. La mano de Alejandro aterrizó en mi muslo. Al principio parecía un toque tranquilizador de marido. Pero luego sus dedos se apretaron. La presión era una orden silenciosa y brutal. El mensaje era inequívoco: cállate. Conoce tu lugar. Sus labios se acercaron a mi oído. Su aliento era un soplo cálido e indeseado contra mi piel. No te avergüences a ti misma, siseó. Las palabras eran un susurro venenoso solo para mí. Su sonrisa pública nunca vaciló. La conversación se reanudó, desviándose deliberadamente hacia territorios aún más exclusivos. Estaban levantando muros de palabras para mantenerme fuera. Y disfrutaban construyéndolos. Gregorio empezó a contar las 1000 frustraciones de su reciente viaje a las Islas Canarias para una fiesta en una isla privada. El problema de un yate de 50 metros, lamentó. Haciendo girar el vino tinto en su copa, es que la proporción invitados-tripulación se vuelve inmanejable. Tuvimos que traer un chef en avión desde Formentera y hasta él tuvo problemas con el aprovisionamiento. Nosotros consideramos esa isla, intervino Carmen con voz aburrida. Pero la pista de aterrizaje es demasiado corta para el Gulfstream. Es una lata tener que tomar el helicóptero desde Palma. Estropea la fluidez de la experiencia. Ya sabes. Hablaron de opciones sobre acciones en empresas de las que yo nunca había oído hablar. Debatieron los méritos de diferentes paraísos fiscales y planearon un viaje de esquí a Baqueira Beret tan exclusivo que ni siquiera anunciaba. Hablaban un lenguaje de riqueza astronómica sin esfuerzo. Un lenguaje diseñado para que cualquiera fuera de su pequeño círculo se sintiera como un mendigo escuchando en la puerta. Se suponía que debía sentirme pequeña. Ignorante e insignificante. Y por un momento lo sentí. Sentí la conocida punzada de vergüenza.
La agonía silenciosa de ser la forastera. El caso de Caridad. La chica del lado equivocado de las vías que había creído estúpidamente que el amor podía salvar el abismo entre mundos. Pero entonces algo cambió mientras sus risas me bañaban. Una claridad extraña y terrible empezó a amanecer. Dejé de sentir la punzada y empecé a observar. Miré a cada uno de ellos. Miré de verdad. Más allá de la ropa de diseñador y los dientes perfectos. Vi las profundas líneas de ansiedad alrededor de los ojos del banquero. La forma en que la mano de Gregorio temblaba ligeramente al alcanzar su vino. El destello de una infelicidad profunda y permanente en la mirada plácida de Carmen. No eran dioses. Eran solo personas atrapadas en otra clase de jaula. Una dorada. Pero igual de asfixiante. Los catalogué. Gregorio Velasco. Sobreendeudado en inmobiliario comercial. Un mujeriego con gusto por mujeres con la mitad de su edad. Lo sabía porque había visto por casualidad los extractos de tarjeta que Alejandro creía haber escondido de mí. Carmen Velasco. Adicta a las pastillas con receta. Un secreto susurrado entre el personal que Alejandro y yo empleábamos. Marcos Torres. El banquero bajo investigación federal por insider trading. Un rumor que había oído a Alejandro discutir por teléfono en un susurro aterrado. Eran una colección de personas hermosas y dañadas. Sus vidas. Un tapiz de secretos sostenido por el único hilo frágil de su imagen pública. Y Alejandro. Mi marido. El hombre que había prometido amarme y protegerme. Lo observaba ahora. Riendo del chiste de Gregorio. La imagen perfecta de un hombre a gusto. Pero vi la tensión en su mandíbula. La necesidad desesperada de aprobación en sus ojos. No era uno de ellos por nacimiento. Su padre había sido nuevo rico. Y Alejandro había pasado toda su vida intentando borrar esa mancha. Ser aceptado en el Santa Santorum interior. Yo no era solo su esposa. Era una responsabilidad. Un recordatorio constante de un mundo al que temía volver a caer. Su crueldad no nacía de la maldad, sino del miedo. Y eso lo hacía mucho peor. Sirvieron el plato principal. Un delicado trozo de pescado que no pude probar. La humillación se había cuajado en un nudo frío y duro en mi estómago. Ya no era un sentimiento que soportar, sino un combustible que almacenar. Tomé una fotografía mental de la escena. De cada sonrisa condescendiente. De cada mirada despectiva. De cada nota de su risa paternalista. Recordaría aquella noche. Recordaría aquel sentimiento. Sería mi mapa y mi brújula. Cuando la velada llegaba a su fin y la charla giraba hacia subastas de arte y donaciones benéficas que eran más deducciones fiscales que filantropía. Alejandro se inclinó hacia mí otra vez. La cena había terminado. Mi actuación como esposa sonriente y silenciosa estaba completa. Creía que me había gestionado con éxito. Que había contenido el daño. Puso la mano en mi espalda. Un gesto que al mundo exterior parecía posesivo. Incluso cariñoso. La elegancia no se compra. Clara, dijo. Con voz baja y teñida de una especie de lástima cansada. Como si explicara una verdad compleja a una niña simple. Fue el clavo final. La sentencia definitiva de mi indignidad. Me estaba diciendo que hiciera lo que hiciera. Por mucho que me esforzara. Nunca. Jamás pertenecería. Lo miré y le regalé una pequeña sonrisa triste. La que él esperaría. Le dejé creer que sus palabras habían calado. Que me había puesto firmemente en mi sitio. Pero en las cámaras silenciosas y secretas de mi corazón. Una verdad diferente estaba echando raíces. Tenía razón. Pensé.
mientras veía a Gregorio Velasco pedir la cuenta. Un hombre que poseía media castellana pero no podía controlar el temblor de sus propias manos. La elegancia no se compra. Cierto. Pero la propiedad sí. El trayecto de vuelta a casa desde el Club La Rosaleda fue un estudio en silencio. Era una cosa pesada y asfixiante. Espesa con los restos de mi humillación y la furia de Alejandro. Conducía el sedán alemán con una violencia controlada. Los nudillos blancos sobre el volante forrado en cuero. La mandíbula una línea rígida bajo el resplandor intermitente de las farolas. Yo estaba perfectamente quieta en el asiento del copiloto, mirando las luces borrosas de Madrid. Una ciudad que hacía tiempo se había convertido en mi prisión. No dije ni una palabra. Ya no quedaba nada que decir. La función había terminado. El telón había caído. Y ahora solo quedaba la fea realidad de lo que existía entre nosotros cuando el público se había ido. En los primeros días de nuestro matrimonio, cuando el abismo entre nuestros mundos parecía un barranco emocionante que el amor podía salvar, Alejandro me dijo una vez: me haces sentir con los pies en la tierra. ¿Clara? Yo me derretí con aquellas palabras, interpretándolas a través de la lente de mi idealismo romántico. Pensé que significaba que yo era su ancla, su piedra de toque de realidad en una vida de abstracción vertiginosa. Imaginé que era la calma en su tormenta, la verdad silenciosa en su mundo de ruido. Estaba tan hermosa, tan trágicamente equivocada. Ahora entiendo lo que quería decir. Con los pies en la tierra, era un eufemismo. Quería decir que yo era simple. Quería decir que era provinciana. Inofensiva. Una criatura de la tierra. Mientras él volaba en la estratosfera financiera, yo no lo anclaba en la realidad. Anclaba su imagen. Era la piedra en bruto y sin pulir que podía exhibir junto a sus trofeos relucientes para demostrar que aún tenía corazón. El hombre con el que me casé no era el que ahora estaba a mi lado, irradiando un frío desprecio colérico. O quizás sí lo era. Y yo simplemente había estado demasiado cegada por el amor para verlo. Cuando me encontró. Yo era profesora de literatura en un pequeño pueblo de Asturias. Un lugar donde el éxito se medía por la primera nevada y la calidad de la sidra. Mi vida era rica en cosas que su mundo despreciaba: contemplación tranquila, la belleza de una frase bien construida, las pasiones sinceras de mis alumnos. Creía en la poesía. Creía que el amor era una fuerza más poderosa que cualquier cartera de acciones. Era, en una palabra, ingenua. Y para un hombre como Alejandro, que intentaba desesperadamente asegurar su lugar entre los lobos de viejo dinero de Madrid, mi ingenuidad era mi mayor activo. No se casaba con una mujer. Adquiría una historia. El financiero implacable con la encantadora esposa de pueblo pequeño. Era una pieza perfecta de relaciones públicas tras un noviazgo relámpago que se sintió más como una absorción empresarial. Nos casamos. Empaqué mis libros. Renuncié al colegio que amaba y dije adiós a las montañas asturianas. Me mudé a su mansión estéril y arquitectónica en La Moraleja. Una casa de cristal y acero con más ventanas que calor. El día que llegué me sentí como un personaje de una novela que yo misma habría enseñado. Una heroína desconcertada que entraba en una vida que no era la suya. La primera víctima de mi nueva vida fue mi identidad. Alejandro inició el proceso de refinamiento inmediatamente. Con la mano suave pero firme de un escultor que pule un mármol que encuentra defectuoso. Tenemos que hacer algo con esto. Cariño, dijo una tarde, pasando los dedos por mi pelo, que siempre había llevado largo y sencillo. Al día siguiente tenía cita con un estilista cuyo nombre se susurraba con reverencia en los círculos más exclusivos de la ciudad. Salí con un bob angular severo que parecía un casco.
Luego vino la profesora de dicción. Una mujer estirada que se dedicó a pulir los bordes suaves y rurales de mi acento. A enseñarme a modular la voz para que sonara menos sincera y más autoritaria. Mi armario, lleno de lanas cómodas y vaqueros desgastados, fue sustituido por una colección curada de piezas de diseñador elegidas por una personal shopper. Me enseñaron la forma correcta de sujetar una copa de vino. El arte de mantener conversaciones intrascendentes en cócteles. El ángulo preciso para asentir cuando un hombre hablaba de negocios. Me estaban rehaciendo pieza a pieza en una mujer que no reconocía. Me estaba convirtiendo en la señora de Alejandro Beltrán. Clara estaba siendo borrada sistemáticamente. Cada vez que un destello de mi antiguo yo asomaba, cuando ofrecía una opinión genuina sobre un tema político o compartía una observación sin el barniz de indiferencia educada. Alejandro desplegaba su arma favorita, sonreía. Una sonrisita condescendiente y apretada. Y me apretaba la mano. «Qué adorable», decía a quien estuviera escuchando. «Tiene ese encanto maravilloso de pueblo pequeño». Era un despido tan completo. Tan condescendiente. Que me silenciaba más eficazmente que cualquier orden. Enmarcaba mi intelecto como un defecto encantador. Mis pensamientos como reliquias pintorescas de un mundo más simple. Mi mente. Lo único que siempre había considerado mío. Estaba siendo relegada al estatus de accesorio divertido y mono. Como un bolso excéntrico. La plena y aplastante comprensión de mi papel en su vida no llegó en un solo destello dramático. Fue un amanecer lento y horroroso que iluminó la verdad durante años de observación silenciosa. Yo era un accesorio. Era un objeto bello. Bien entrenado e inanimado en la gran obra de teatro de su vida. Mi propósito era estar a su lado y sonreír. Ser la prueba viviente de que era más que un depredador con traje a medida. Mi presencia lo humanizaba. Suavizaba sus aristas y lo hacía aceptable para las mismas personas que buscaba conquistar. Mi autenticidad. Lo mismo que destruía sistemáticamente. Era la cualidad que vendía al mundo como propia. Sus noches se hacían más largas. Llenas de lo que vagamente llamaba reuniones y cenas con clientes. Llegaba tarde a casa. Oliendo a whisky caro y a un perfume que no era el mío. Y se derrumbaba en la cama sin decir palabra. La soledad en aquella casa vasta y vacía era una presencia física. Resonaba en los pasillos y se posaba como polvo en los muebles sin usar. Al principio intenté llenar el silencio con mis antiguas pasiones. Leía poesía. Pero las palabras sonaban huecas. Desconectadas de mi nueva realidad. Intenté escribir. Pero no tenía una historia que sintiera mía. Fue por un aburrimiento desesperado y roedor que por primera vez cogí los periódicos financieros que él dejaba tirados en la mesa de centro, Expansión. 5 días. Al principio el lenguaje era impenetrable. Un bosque denso de siglas y jerga. Pero yo había sido profesora de literatura. Sabía diseccionar un texto. Encontrar la narrativa oculta bajo la superficie. Así que estudié. Compré manuales de economía y finanzas corporativas. Pasé mis largos días vacíos aprendiendo el lenguaje del mundo de mi marido. No intentaba unirme a él. Solo intentaba entender la geografía de mi propia cautividad. Y a medida que aprendía, se abrió ante mí un mundo nuevo y aterrador. Fue en las llamadas telefónicas susurradas a altas horas de la noche cuando empecé a entender. Fue en los nombres de sociedades pantalla que veía en documentos extraviados sobre su escritorio. Fue en los artículos que leía sobre un repentino cambio de mercado. Una fusión inesperada. Un colapso empresarial que podía rastrear hasta un fin de semana que Alejandro había pasado con Gregorio Velasco y Marcos Torres semanas antes. No era solo un inversor brillante. Era un director de caos. Un titiritero tirando de hilos que nadie más veía.
Su fortuna no se había construido con predicciones astutas. Se había construido con susurros. Con secretos. Con información intercambiada en clubes y jets privados. No jugaba al mercado. Lo manipulaba. Creaba las tormentas y luego vendía los botes salvavidas. Ese conocimiento lo cambió todo. Ya no era su mundo. Era un texto que podía leer. Un código que podía descifrar. La soledad que había sido mi veneno se estaba convirtiendo. Lenta y milagrosamente. En mi arma. Creía que yo estaba en casa arreglando flores y planeando cenas. No tenía ni idea de que estaba sentada en su biblioteca forrada de cuero. Trazando la intrincada red de su poder. Aprendiendo los nombres de sus aliados y las debilidades de sus enemigos. Había pasado años enseñándome a ser silenciosa. A ser observadora. A ser invisible. Me había entrenado perfectamente para esto. Aquella noche. De vuelta a casa desde el Club La Rosaleda. La pieza final encajó. Sus palabras resonaban en mi mente. La elegancia no se compra. ¿Clara? Lo dijo para herirme. Para recordarme que siempre sería una forastera. Pero estaba equivocado. Él y sus amigos no habían comprado elegancia. Pero habían comprado todo lo demás, influencia. Poder y el silencio de sus víctimas. Habían comprado mi silencio. Pero el precio estaba a punto de subir. Lo miré de reojo. Su perfil guapo grabado en ira. Creía que yo era la humillada aquella noche. Creía que había ganado. Que una vez más había metido a su encantadora y simple esposa en su caja. No tenía ni idea de lo que había nacido en aquel comedor. Qué cosa fría y paciente se había despertado dentro de mí. No lo dejaría. Todavía no. Marcharse en silencio era una forma de rendición. Y yo había terminado de rendirme. Me quedaría y seguiría sonriendo y seguiría aprendiendo. Aprendería cada secreto. Cada trato sucio. Cada cuenta oculta. Desmontaría su mundo desde dentro usando las mismas herramientas que él me había dado sin querer. Me había quitado mi nombre. Mi voz. Mi vida. Yo le quitaría todo lo que había construido. Un día se despertaría y encontraría su imperio en cenizas. Y el nombre de la persona que había encendido la cerilla no sería el de una extraña. Sería el mío. Navarro. Haría que mi nombre, el que él me había impuesto como una marca, fuera lo único en su mundo que susurraría con miedo absoluto y abyecto. El muro de silencio en nuestra casa se mantuvo 3 días después de la cena en el Club La Rosaleda. Era una guerra fría librada en los vastos espacios vacíos de nuestra mansión. Un conflicto de miradas esquivas y respuestas cortadas a una palabra. Me movía por la casa con un propósito renovado. Mi dolor se había quemado. Dejando atrás algo duro y afilado. La humillación ya no era una herida. Era una piedra mojada. Alejandro me observaba con un destello de confusión en los ojos. Había esperado lágrimas. Discusiones. Una escena dramática. No había esperado aquella calma. Aquel silencio helado. No sabía qué hacer con una esposa que ya no interpretaba su papel asignado de parte herida. El punto de ruptura. La ruptura irrevocable de cualquier sentimiento residual que aún albergaba por mi marido. Llegó un jueves por la noche. Era tarde. Bien pasada la medianoche. Y la única luz en nuestro dormitorio era el resplandor azul frío del skyline de Madrid a través de las ventanas del techo. Yo fingía dormir. Una habilidad que había perfeccionado durante años escuchándolo llegar a casa. Lo oí en el vestidor contiguo. Su voz un murmullo bajo al teléfono. Hablaba con Gregorio Velasco.
Reconocí el ritmo fácil y familiar de sus conversaciones. Se reía de algo. De un trato que habían cerrado. Entonces Gregorio debió preguntar por mí. Por el incidente en el club. El tono de Alejandro cambió. Se volvió conspirador. Teñido de aquella lástima cansada tan familiar. Ah. Clara, dijo. Y sentí todo mi cuerpo ponerse rígido bajo las sábanas de seda. No te preocupes por eso. Lo superará. Es dulce. Pero no es una de nosotros. Ya sabes cómo es. Es dulce. Pero no es una de nosotros. No era un insulto lanzado con rabia. Era una afirmación de hecho. Un veredicto final pronunciado en un momento de honestidad casual y desprevenida. Era su verdad. En aquella única frase había resumido todo nuestro matrimonio. Yo era una forastera. Una mascota. Un accesorio encantador que no terminaba de combinar con la decoración. Las palabras no me rompieron el corazón. Lo congelaron en seco. Me quedé perfectamente quieta. La respiración regular. Escuchando el latido rítmico y constante de mi propio pulso. Tup. 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 Ya no era el sonido de una vida vivida. Era el sonido de un reloj que empezaba. Una cuenta atrás. Cada latido era una promesa de una deuda que se cobraría. A la mañana siguiente era otra mujer. Me levanté antes que él. Me vestí con un sencillo vestido negro severo y fui a mi estudio personal. Una habitación en la que él rara vez entraba. Los patéticos ahorros que había guardado a lo largo de los años de la generosa asignación doméstica que me daba, mi dinero para caprichos. Como lo llamaba, sumaban poco más de 10.000 euros. Era una miseria en su mundo. Apenas suficiente para un fin de semana de compras. Para mí era mi declaración de independencia. Abrí mi portátil y, usando mi apellido de soltera, Clara Álvarez, abrí una cuenta de brokerí. Transferí hasta el último céntimo. El proceso fue estéril. Digital. Y duró menos de 15 minutos. Fueron los 15 minutos más importantes de mi vida. Mi educación empezó de verdad. Mis días solitarios ya no estaban vacíos. Estaban llenos de un propósito único y arrollador. Ya no solo leía las noticias financieras. Las consumía. Las diseccionaba. Aprendí el lenguaje arcano de los informes de resultados trimestrales. Balances y estados de flujo de caja. Mis noches las pasaba sumergida en libros de contabilidad forense y adquisición de activos en distrés. Aprendí a identificar una empresa que sangraba. A encontrar las grietas microscópicas en una fachada corporativa. Estudié las carreras de los inversores activistas. Los riders corporativos de los 80. Los hombres que Alejandro y sus amigos tanto odiaban como admiraban. Aprendí cómo pensaban. Aprendí cómo cazaban. Una tarde Alejandro me encontró en la biblioteca rodeada de pilas de registros inmobiliarios y informes de bonos municipales. Se quedó en la puerta con una mirada de incredulidad divertida. Cogió un documento. Recorrió con la mirada las densas columnas de números con una sonrisa condescendiente. ¿Qué es todo esto? ¿Cariño? ¿Un nuevo hobby? Hizo una pausa. La sonrisa se ensanchó. ¿Trading? La pregunta chorreaba el mismo desdén que el casera de Gregorio Velasco. Estaba diseñada para menospreciarme. Para meterme otra vez en mi caja. Un año antes me habría sonrojado de vergüenza y habría balbuceado una excusa. Ahora simplemente levanté la vista de mi trabajo. La mirada nivelada y fría. Leyendo, respondí. Solo una palabra. No ofrecía explicación ni disculpa.
Quedó suspendida en el aire entre nosotros. Una pequeña piedra dura de desafío. Me miró un momento. Esperando más. Esperando el encanto adorable al que estaba acostumbrado. Cuando no llegó, se encogió de hombros. Un destello de fastidio cruzó sus rasgos. Y me dejó con mi trabajo. No vio una amenaza. Vio a una ama de casa aburrida jugando con un juguete nuevo. Fue un error fatal de cálculo. Mi primer objetivo no lo elegí por su potencial financiero, sino por su valor simbólico, el Club La Rosaleda. Era el templo de mi humillación. El monumento a mi exclusión. Y lo iba a convertir en una tumba. En la superficie era una institución de prestigio intocable. Pero las instituciones, como los hombres, tienen vanidades y debilidades. Empecé a excavar. Pasé semanas peinando registros públicos, documentos de urbanismo y viejos artículos de prensa. Armé un mosaico de su estado financiero. Y lo que encontré hizo que mi corazón latiera más rápido. El club era viejo dinero. Y padecía la enfermedad de la complacencia del viejo dinero. Una serie de reformas lujosas e imprudentes unos años atrás, unidas a la disminución de cuotas de socios a medida que la generación mayor fallecía, lo habían dejado fuertemente endeudado. Habían contratado un préstamo variable masivo y, con los tipos de interés subiendo, los pagos se estaban volviendo insostenibles. Los informes a los que conseguí acceder mostraban un patrón de deuda creciente e ingresos decrecientes. El Club La Rosaleda, aquel bastión de riqueza impenetrable, se estaba ahogando lentamente y en silencio. La pieza final del puzzle llegó de una fuente que Alejandro jamás habría sospechado. Había cultivado una relación educada con la mujer de un socio junior de la firma de auditoría que llevaba las cuentas del club. Era una mujer solitaria y habladora, resentida con las esposas de los socios senior, que la trataban con la misma condescendencia que yo conocía tan bien. Durante un almuerzo, quejándose del estrés de su marido, dejó escapar un detalle crucial: el banco estaba reclamando una parte del préstamo. La junta del club estaba en pánico. Se veían obligados a hacer lo impensable, buscar discretamente nuevos inversores privados vendiendo un bloque significativo de acciones sin derecho a voto para cubrir el déficit. Aquello era mi oportunidad. Actué rápido. Contraté un servicio legal anónimo online para crear una sociedad pantalla en un país con leyes de confidencialidad estrictas. La llamé Holdings del Manzanares. El nombre era intencionadamente anodino. Olvidable. Diseñado para fundirse con el ruido de fondo de las altas finanzas. No tenía historia. No tenía rostro público. Era un fantasma. A través de esa entidad contacté con los asesores financieros del club, expresando interés en nombre de un cliente que deseaba permanecer anónimo. Estaban desesperados. La oferta de Holdings del Manzanares era su salvavidas. No hicieron preguntas. El dinero en su mundo no tenía cara ni historia. Solo tenía valor. Usé mis 10.000 euros completos, apalancados a través de una cuenta de margen, para comprar un bloque pequeño pero significativo de acciones. Estaba dentro. Tenía un pie. Un puesto de escucha dentro de la fortaleza enemiga. Una semana después Alejandro llegó a casa de una reunión de la junta del club. De humor oscuro. Se aflojó la corbata mientras se servía un whisky, paseando frente a la chimenea. «¡Qué cosa más rara!», gruñó. «Más para sí mismo que para mí». Estábamos al borde de una crisis real con el banco y de repente aparece un inversor misterioso y se lleva toda la emisión de acciones. Nadie sabe quién es. Alguna sociedad holding nos ha salvado el pellejo por ahora. Supongo. Tomó un largo trago de su copa. Aún así,
Es inquietante. Gregorio está furioso porque hemos tenido que vender a un extraño. Estamos intentando encontrar más inversores amigos ahora. Ya sabes. Gente de nuestro círculo para comprar más y diluir la participación de este nuevo jugador. Escuché. Con una máscara cuidadosamente elaborada de preocupación leve y comprensiva. Murmuré algo comprensivo sobre lo estresante que debía de ser para él. Por dentro. Una excitación fría y embriagadora se extendía por mis venas. Me estaba contando su estrategia. Estaba consultando sin saberlo con la misma persona que intentaba superar. El juego había empezado. Y él ni siquiera sabía que era un jugador. Me veía a mí. Su dulce pero simple esposa. Y yo lo veía a él. Mi siguiente adquisición. Alejandro. En su infinita y enloquecedora ceguera. Decidió que mi reciente periodo de silencio era signo de melancolía. Un síntoma de mi fracaso por integrarme. Su solución no fue una conversación, sino un currículo. Decretó que debía dominar el arte del té de la tarde. El ritual sagrado de las matriarcas de Madrid. Contrató a una mujer de aspecto severo llamada señora Gálvez. Una consultora social que pasó 3 tardes extenuantes enseñándome la diferencia entre un scone y un croissant. El ángulo correcto de inclinación de la taza y el arte de sonreír plácidamente mientras te aburrías hasta la locura. Es esencial. Clara, explicó Alejandro con el tono de un padre paciente que instruye a una niña lenta. Aquí es donde se hace el networking de verdad. No se trata del té. Se trata de presencia. Se trata de demostrar que perteneces. Y así. Una semana después. Me encontré en el invernadero bañado de sol de la mansión de Carmen Velasco. Una prisionera con un vestido floral que la Shaper de Alejandro había elegido. El aire estaba cargado del aroma de lirios y perfumes caros. Una docena de mujeres. Esposas e hijas de los hombres más poderosos de la ciudad. Formaban un delicado cuadro de sedas pastel y joyas centelleantes. Eran una bandada de hermosos pájaros depredadores. Su conversación era una serie de gorjeos codificados sobre comités de galas y los horrores de encontrar buen servicio doméstico. Interpreté mi papel. Felicitó a Carmen por sus hortensias. Escuché con interés fingido a una mujer que se lamentaba de la dificultad de redecorar su chalet de esquí en Vaqueira. Estaban discutiendo su obra benéfica principal. Un fondo para artistas desfavorecidos. La discusión era menos sobre filantropía y más sobre el próximo baile de recaudación de fondos. Que servía como escaparate anual de nuevos diamantes y descontento matrimonial. El catering para la gala es una pesadilla, suspiró una mujer. Su pulsera de diamantes. Una constelación de hielo. Atrapaba la luz mientras gesticulaba con desdén. Ya no se encuentra un chef que entienda las sutilezas de una espuma de trufa. Este año estamos pensando en subastar una semana en el yate, ofreció otra. Examinando sus uñas perfectas. Es por una buena causa. Claro. Pero el seguro es astronómico. Me quedé allí. Un fantasma entre ellas. Sonriendo y asintiendo. Mi mente. Sin embargo, estaba a kilómetros de distancia. Haciendo cálculos. Revisando cláusulas legales. Mientras debatían los méritos del cava francés frente al prosecco italiano para el cóctel. Yo estaba diseccionando mentalmente la ratio deuda capital del Club La Rosaleda. Ellas veían a una mujer con un vestido bonito. Yo era una saboteadora en la merienda. Fue Carmen Velasco quien. Como su marido. Parecía poseer un talento único para detectar mi otredad. Volvió su mirada fría de porcelana hacia mí. Su sonrisa una curva pintada perfecta. Clara. Querida. Has estado tan callada, ronroneó.
Su voz cruzando el delicado tintineo de plata contra porcelana. Las otras mujeres se volvieron a mirarme. Sus expresiones una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. Estamos tan contentas de que Alejandro se asegure de que salgas más. Eres simplemente adorable. Como un pequeño proyecto para él. La palabra cayó con un golpe suave en el aire perfumado. ¿Proyecto? Era el equivalente femenino del casera de Gregorio. Estaba diseñada para definirme. Para meterme en una caja etiquetada como encantadora pero incompleta. La vieja Clara se habría encogido. Su cara ardiendo con una vergüenza que no podía ocultar. La vieja Clara habría mirado al suelo. Su silencio una confesión de su insuficiencia. Pero la vieja Clara estaba muerta y enterrada. Tomé un delicado sorbo de mi té Earl Grey. Dejando la taza en su platillo con mano firme. Enfrenté la mirada condescendiente de Carmen y le ofrecí una sonrisa serena. Exactamente la que la señora Gálvez me había enseñado. Los proyectos pueden ser tan gratificantes. Carmen, dije. Con voz ligera y agradable. A menudo se convierten en imperios. Hubo un latido de silencio confuso. La metáfora era demasiado comercial. Demasiado masculina para aquel entorno. Luego decidieron que era otro ejemplo de mi encanto pintoresco. De mi sinceridad de pueblo pequeño. Carmen soltó una risa tintineante y las demás la siguieron. Un coro educado de diversión ante la ambición del proyecto. Bien dicho. Querida, dijo Carmen. Dándome palmaditas en la mano antes de volver su atención al asunto más importante de los arreglos florales para la gala. Me habían despedido. Pero las palabras habían sido para mí. No para ellas. Mientras reían. Mis ojos se posaron en la servilleta de lino fino que descansaba en mi regazo. Bordado en la esquina con hilo de plata elegante estaba el emblema del Club La Rosaleda. Una abeja estilizada entrelazada con una hoja de roble. Era un símbolo de su mundo. De su poder. De las puertas que habían cerrado tan firmemente contra mí. Lo miré fijamente. Las risas se convirtieron en un zumbido lejano. Y en mi mente vi un logo diferente bordado en aquella servilleta, una R estilizada entrelazada con una H ondulada. Holdings del Manzanares. Imaginé aquel emblema en los menús. En el papel de carta. En la placa de latón junto a la imponente puerta principal. Imaginé poseyendo el mismo símbolo de mi exclusión. El pensamiento me envió una descarga de pura adrenalina fría por todo el cuerpo. Me excusé poco después. Alegando un ligero dolor de cabeza. Una excusa que aceptaron de buen grado. Una constitución delicada era. Después de todo. Un atributo femenino aceptable. La gala anual del Club La Rosaleda era el evento social más importante del año en Madrid. Aquella noche el salón de baile brillaba como un joyero abierto. Los candelabros de cristal arrojaban prismas de luz sobre vestidos de alta costura y esmóquines impecables. El aire olía a perfume caro. A rosas frescas y a poder. Yo llevaba un vestido turquesa que había elegido yo misma la semana anterior. Se ajustaba a mi cuerpo como una segunda piel y, bajo los destellos brillantes de las cámaras, parecía brillar con luz propia. Mi pelo estaba recogido, dejando al descubierto la línea limpia y dura de mi mandíbula. Mi única joya era un sencillo y elegante collar de diamantes en la garganta. Una pieza que había comprado yo misma la semana anterior. Vi la cabeza de Alejandro girarse. Su sonrisa confiada congelándose en su rostro. Vi la confusión en sus ojos. Seguida de un destello de orgullo posesivo. Vio a su mujer repentinamente. Impactantemente hermosa. Y por un momento pensó que aquella transformación era para él. Empezó a moverse hacia mí para reclamarme.
para poner su mano en mi espalda y guiarme entre la multitud como su accesorio. Pero yo no caminé hacia él. Pasé de largo. Mis ojos fijos en el pequeño escenario al fondo del salón de baile. Se abrió un camino para mí mientras avanzaba. Los susurros me seguían como el susurro de hojas secas. Podía sentir sus ojos sobre mí. Las miradas de las mujeres. Una mezcla de envidia y sospecha. Las de los hombres. Una combinación de sorpresa y evaluación franca. Había pasado años siendo invisible en aquella sala. Aquella noche yo era la única persona que podían ver. Tomé una copa de cava de un camarero que pasaba y ocupé mi lugar cerca del escenario. Una posición de prominencia calculada. Alejandro, con aspecto desconcertado, se quedó solo en medio de la pista. El gerente del club. Un hombre cuya continuidad en el puesto yo ya había aprobado. Subió al micrófono. Su voz estaba teñida de una energía nerviosa. Señoras y señores. Miembros del Club La Rosaleda. Bienvenidos. Se aclaró la garganta. Sus ojos se desviaron hacia mí durante una fracción de segundo. Esta noche marcamos un punto de inflexión en nuestra estimada historia. Un momento de transición y de gran promesa. Como muchos de ustedes saben, el club ha sufrido recientemente una importante reestructuración financiera que asegura su futuro para generaciones venideras. Esto ha sido posible gracias a la visión y la acción decisiva de un único nuevo accionista mayoritario. Un murmullo recorrió la multitud. Aquel era el momento que habían estado esperando. La gran revelación del bárbaro a las puertas. Esta nueva dirección no solo ha salvado al Club La Rosaleda de una posible crisis, continuó el gerente. Su voz ganando confianza. Sino que ha presentado una visión audaz para nuestro futuro. Es una visión de inclusión. De modernidad y de fuerza. Hizo una pausa. Dejando que la expectación creciera. Es mi gran honor presentarles ahora al nuevo accionista mayoritario y presidente del Club La Rosaleda. La mujer que nos guía hacia esta nueva era. Podía sentir la mirada de Alejandro ardiendo en mi espalda. Podía sentir el aliento colectivo de la sala conteniéndose. El gerente sonrió. Una sonrisa amplia y genuina de alivio y triunfo. Por favor. Den la bienvenida a la señora Clara Navarro. El silencio que siguió fue el sonido más profundo que jamás había oído. No era ausencia de ruido. Era una cosa física. Un muro sólido de incredulidad que golpeó la sala. Todas las cabezas, como tiradas por un solo hilo, giraron del escenario hacia mí. Y luego, como una sola, se volvieron a mirar a mi marido. Alejandro estaba congelado. Una estatua tallada en hielo. El color había desaparecido de su rostro. Dejando una máscara pálida y cerosa, su copa de cava inclinada en la mano. El líquido dorado derramándose por el borde sobre sus zapatos pulidos. No parecía darse cuenta. Sus ojos estaban clavados en mí. Abiertos con un horror tan profundo que casi resultaba cómico. Me miró como si me hubiera quitado la piel para revelar alguna criatura alienígena debajo. Dio un paso. Luego otro. Sus movimientos rígidos y robóticos. Se detuvo directamente frente a mí. Su proximidad una violación. Toda la sala observaba. Sin aliento. ¿Qué? Susurró. Su voz un sonido seco y rasposo. ¿Qué has hecho? Lo miré. Y por primera vez en años no tuve que ocultar lo que pensaba. Le dejé ver todo. La frialdad. El triunfo. El magnífico y hermoso desprecio. Le regalé una sonrisa lenta y serena. Compré lo que pensabas que nunca pertenecería. Alejandro, dije. Mi voz clara y firme.
llevándose fácilmente en el silencio mortal de la sala. Un foco previamente arreglado por mi equipo me iluminó de repente, bañándome en una luz blanca brillante e implacable. En la periferia vi un destello de movimiento. Carmen Velasco. Su rostro una máscara de incredulidad. Soltó un sonido ahogado y su copa de vino se le escapó de los dedos, haciéndose añicos contra el suelo de mármol con un sonido como un disparo. Todos los ojos estaban sobre mí. El proyecto. La dulce chica de Asturias. El gorrión al que intentaba enseñar. Yo era la dueña. Yo era el poder. Yo era la jaula. Levanté mi copa, el cristal atrapando la luz, y me dirigí a la sala silenciosa y atónita de personas que habían pasado una década tratándome como menos que nada. Por la elegancia, dije. Mi voz resonando con un poder que nunca habían oído. Hice una pausa, dejando que mi mirada recorriera a Carmen y Gregorio, y finalmente se posara en el rostro pálido y roto de mi marido. Y por la propiedad. El silencio en el salón de baile se rompió no de golpe, sino en una serie de chasquidos agudos y percutores, como hielo rompiéndose bajo presión. El cristal de Carmen Velasco fue el primer sonido, seguido de un jadeo colectivo de la multitud. Luego llegaron los susurros. Una marea sibilante y apresurada de especulación y shock que barrió la sala. Los flashes de las cámaras, que se habían detenido momentáneamente, estallaron de nuevo. Un estroboscopio frenético y cegador que capturó cada detalle del cuadro, el rostro ceniciento y congelado de Alejandro. La mirada de pura incredulidad asesina de Gregorio Velasco. Y yo, bañada en el foco solitario, con una sonrisa serena en los labios y mi copa de cava firme. La guerra había terminado. La ocupación había comenzado. A la mañana siguiente Madrid se despertó con una nueva realidad. Mi cara estaba en la portada de todos los periódicos. Una historia demasiado deliciosa para resistirse. El diario ABC tituló, La durmiente del palacio, profesora convertida en magnate compra el Club La Rosaleda. Una revista financiera nacional. Oliendo una historia mayor. Fue más poética, el golpe interno, como Clara Navarro se hizo con el reino de su marido. Mi pasado como profesora de literatura en Asturias fue diseccionado y romantizado, creando una narrativa perfecta de David contra Goliat que el público consumió con deleite voraz. Me presentaron como la esposa despreciada que había jugado el juego largo con maestría. Una heroína popular de la era moderna. Alejandro, por el contrario, fue pintado como el arrogante y ciego idiota. Un titán derribado por la mujer que había subestimado tan públicamente. El mercado, que funciona tanto con narrativas como con números, reaccionó con rapidez y brutalidad. Las acciones de la firma de inversión de Alejandro Beltrán Capital abrieron en caída libre. La historia no era solo sobre un club privado. Era sobre juicio. Era sobre un CEO que había sido superado tan profundamente en su propia casa que su capacidad para navegar las complejidades del mercado global ahora estaba en seria duda. Si su mujer había podido orquestar una absorción hostil bajo sus narices, ¿qué más se le estaba escapando? Los teléfonos en la sala de operaciones se encendieron con órdenes de venta. Al mediodía su empresa había perdido el 15% de su valor. Un sangrado catastrófico de cientos de millones de euros en riqueza de los accionistas. La llamada de su consejo de administración llegó aquella misma tarde. Yo estaba en la biblioteca revisando las finanzas del club con mi asesor cuando Alejandro entró tambaleándose. El rostro gris. Sostenía el teléfono con los nudillos blancos. Los ojos abiertos con un terror animal que empezaba a amanecer. No parecía verme mientras paseaba por la habitación, escuchando la voz incorpórea al otro lado de la línea. Una baja temporal, balbuceó.
La voz quebrada. ¿Qué quieres decir temporal? Era la empresa de mi padre. Yo la construí. Hubo una pausa. Gestionar la imagen. Proteger el valor de los accionistas. Me estáis despidiendo. Me estáis despidiendo. Cobardes. Se hundió en un sillón de cuero. El teléfono se le escapó de la mano y cayó con estrépito sobre el suelo de roble pulido. El rey había sido destronado. La caída social fue igual de rápida. Igual de despiadada. El círculo estrecho que una vez había sido el mundo de Alejandro cerró filas. No para protegerlo, sino para expulsarlo. Carmen Velasco fue la primera en desaparecer. Estaba programada para copresidir el próximo beneficio hospitalario. Una posición de suprema importancia social. Un correo electrónico salió del comité al día siguiente de la gala, anunciando que, debido a un asunto personal repentino, la señora Velasco renunciaba. Fue borrada del sitio web del evento. Su nombre eliminado como si nunca hubiera existido. Se había vuelto socialmente radiactiva. Su aventura con un hombre caído en desgracia y su humillación a manos de la nueva reina de Madrid, una combinación tóxica. Era un fantasma. Rondando las ruinas de una vida que ya no era suya. Alejandro me encontró 2 días después en el jardín. Parecía un hombre que no había dormido en una semana. Su caro traje estaba arrugado. Su rostro sin afeitar y sus ojos enrojecidos y desesperados. Había perdido el aura de invencibilidad que una vez fue su armadura. Era solo un hombre desnudo. Clara, empezó. Su voz suplicante. Tenemos que parar esta locura. Has dejado clara tu postura. Has tenido tu venganza. Pero esto no eres tú. No es la mujer con la que me casé. Estaba podando rosas. Mis manos protegidas por gruesos guantes de cuero. Corté una flor muerta con un chasquido decisivo de las tijeras antes de girarme hacia él. Lo miré. A este extraño cuya cama había compartido durante una década. Y no sentí nada. Ni lástima. Ni rabia. Ni siquiera el eco lejano del amor. Solo había un vasto vacío frío. La mujer con la que te casaste era una chica ingenua de Asturias que creía en la poesía y los finales felices, dije. Con voz serena y tranquila. Pasaste 10 años matando metódicamente a esa mujer. Alejandro. Te burlaste de ella. La corregiste y la borraste pieza a pieza hasta que no fue más que un accesorio sonriente y silencioso para tu brazo. Di un paso más cerca. La mirada firme. Te equivocas. Esto no es quien soy. Esto es exactamente quien me enseñaste a ser. Soy el proyecto que empezaste. Esto es solo el producto terminado. Me miró. La esperanza en sus ojos muriendo. Reemplazada por una comprensión horrorizada. Por fin me vio. No al gorrión. No al proyecto. Vio el arma que había forjado. Se dio la vuelta y se marchó sin decir otra palabra. Sus amigos no fueron mejores. Eran pragmáticos. Criaturas de poder. Su lealtad no era a un hombre, sino a una posición. Y Alejandro ya no ocupaba ninguna. Asistí a una pequeña inauguración de galería una semana después de la gala. Mi primera aparición pública como presidenta del Club La Rosaleda. Gregorio Velasco estaba allí. Me vio y por un momento su rostro se endureció en una máscara de puro odio. Pero luego vio quién se acercaba a mí. Senadores. Presidentes de bancos. Los verdaderos brokers de poder de la ciudad. Todos ansiosos por rendir homenaje a la nueva dueña del club. La expresión de Gregorio cambió. El pragmático venció al amigo. Se acercó.
Su mujer Beatriz siguiéndolo nerviosa. Clara, dijo, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos fríos. Un movimiento audaz. De verdad. Madrid necesitaba un buen meneo. Estaba extendiendo una bandera de tregua, ofreciendo su lealtad al nuevo monarca. La acepté con un asentimiento gracioso y vacío. La traición estaba completa. Acepté una única entrevista exclusiva con una prestigiosa revista de negocios. Enviaron a su reportera estrella. Una mujer aguda de unos 50 años. Nos sentamos en el salón recién redecorado del Club La Rosaleda. La misma sala donde había sido tan completamente humillada. Hizo la pregunta que sabía que vendría. Señora Navarro, dijo, con el bolígrafo suspendido sobre su libreta. Muchos llaman a esto el acto de venganza más brillante de la historia corporativa moderna. ¿Fue eso lo que fue? ¿Venganza? Sonreí. Una sonrisa suave, casi triste que había practicado para aquel preciso momento. La venganza es una palabra tan fea, dije, mirando los cuidados jardines del club. Implica destrucción. Yo nunca he querido destruir nada. Solo quería construir algo mío. Volví la mirada hacia ella. Esto nunca fue sobre venganza. Fue sobre respeto. El respeto que nunca me dieron y que por tanto me vi obligada a comprar. La cita fue perfecta. Era magnánima. Conmovedora y completamente falsa. Todo el que la leyera entendería la verdad. El respeto en nuestro mundo era una moneda que solo se ganaba después de la ruina absoluta de tus enemigos. Alejandro se mudó un sábado. No hubo escenas dramáticas. Ni despedidas lacrimosas finales. Lo observé desde la ventana de arriba mientras llevaba una sola maleta cara hasta su coche. No miró atrás a la casa. A la vida que dejaba. Simplemente subió al coche y se marchó. Un hombre exiliado de su propio reino. La casa quedó en silencio después de que se fuera. Por primera vez. El silencio no era solitario. Era pacífico. Era mío. Caminé por las habitaciones cavernosas. Tocando los muebles. Mirando por las vastas ventanas. Fui a mi caja fuerte y saqué el sobremanila. Miré el correo impreso. La foto de mi propia cara triste. Las palabras que él había escrito. Ya no lo necesitaba. Caminé hasta la chimenea y lo arrojé a las llamas. Viendo cómo la evidencia de mi dolor se convertía en ceniza gris flotante. Ahora lo tenía todo. La casa. La fortuna que él había perdido. El poder que había ansiado. Tenía las llaves del Club La Rosaleda. La institución que era el mismo corazón de su mundo. Lo había tomado todo. Y al final lo hice sin levantar la voz. Sin derramar una lágrima. Sin una sola escena impropia de una dama. Lo hice a su manera, en silencio. Sin piedad y en absoluto silencio. Las pesadas puertas de roble del Club La Rosaleda. Que siempre me habían parecido las puertas selladas de una fortaleza. Ahora se abrían antes de que las tocara. El portero. Un hombre cuya mirada una vez había pasado de largo sobre mí como si fuera de cristal. Ahora inclinaba la cabeza tan bajo que podía ver las canas distinguidas en su pelo. Crucé el umbral y un silencio catedralicio descendió sobre el gran vestíbulo. Los hombres y mujeres dispersos por la sala, titanes de la industria y sus esposas impecablemente conservadas, callaron. Y luego uno a uno se pusieron en pie. No era un gesto cálido ni amistoso. Era un tributo. Un reconocimiento reflejo del poder. La forma en que un bosque de girasoles se vuelve hacia el sol. No me miraban con admiración. Me miraban con una mezcla de miedo y asombro. Ya no era una invitada.
Era el nuevo sistema meteorológico. Caminé entre ellos. Mi mirada barriendo la sala. Mi expresión una máscara plácida e ilegible. Mi primera orden como presidenta había sido simbólica. Pero los símbolos en este mundo lo eran todo. El emblema histórico del club. La gentil abeja entrelazada con la hoja de roble que hablaba de crecimiento antiguo y fuerza heredada. Había desaparecido. En su lugar. En el nuevo papel de carta. En los menús que se estaban imprimiendo y pronto se fundiría en bronce para el espacio sobre la chimenea principal. Estaba mi propio diseño, una rosa. Sus pétalos renderizados en líneas geométricas afiladas. Su tallo un tallo de espinas. Una rosa hecha de acero. Era un símbolo de belleza. Sí. Pero una belleza forjada. No crecida. Una belleza fría. Dura y que nunca se marchitaría. Mi segunda orden había sido más sustantiva. Convocé a la nueva junta. Un grupo de individuos cuidadosamente seleccionados, una mezcla de viejos nombres demasiado asustados para negarse y nuevos jugadores más hambrientos leales a mi visión, y emití mi primera y única directriz. Deslicé una sola hoja de papel sobre la mesa de caoba pulida. Contenía la nueva declaración de misión para la membresía. Las viejas reglas no escritas habían sido sobre linaje, riqueza y los colegios correctos. La nueva regla era una sola frase: la membresía se juzgará no por origen o patrimonio, sino por la dignidad del carácter y el mérito de la ambición. Era una obra maestra del lenguaje corporativo. Tanto inspiradora como amenazante. Sonaba igualitaria. Pero era una declaración de guerra contra todo su sistema de creencias. Yo, Clara Navarro, sería ahora la única árbitra de dignidad y mérito. Y en las semanas siguientes las solicitudes habían inundado. Las revisaba en mi estudio por la noche. Una copa de vino al lado. La ironía era exquisita. Allí estaban los nombres de las mujeres de la merienda de Carmen Velasco. Las que se habían reído de mi ambición pintoresca. Allí estaba la solicitud de Marcos Torres. El banquero, que estaba desesperado por permanecer en la órbita del poder ahora que Alejandro se había ido. Todos hacían cola. Desesperados por una audiencia con la mujer a la que habían despedido. Rezando para que sus credenciales cumplieran con la aprobación del proyecto que una vez habían compadecido. Puse sus solicitudes en un montón separado. Uno que etiqueté como pendientes. Los dejaría esperar. Hoy había venido al club con un propósito. Gregorio Velasco me esperaba en la sala de fumadores. Una habitación que tenía intención de convertir en una galería de arte moderna. Se puso en pie cuando entré. Su postura rígida. Su rostro una máscara cuidadosamente controlada. La arrogancia depredadora había desaparecido. Reemplazada por la cautelosa deferencia de un señor de la guerra derrotado. Señora Navarro, dijo. Con voz cortada. Gregorio, respondí. Mi tono ligero. Casi amistoso. Caminé hasta la ventana. Mirando el Green 18. Confío en que encuentres el nuevo ambiente de tu agrado. Es muy revitalizante, logró decir. La palabra sabiendo a ceniza en su boca. Bien, dije. Me giré de la ventana para enfrentarlo. Solo hay un pequeño asunto que quería discutir contigo. Dejé que el silencio colgara en el aire un momento. Estaba pensando en tu mujer. Carmen. El otro día. Espero que esté bien. No la he visto en ninguno de los eventos recientes. Su mandíbula se tensó. Sabía exactamente qué era aquello. Era el jaque mate. Dile algo de mi parte. ¿Quieres? Continué. Mi voz un suave susurro conspirador. Dile que por fin encontré mi elegancia.
La que dura. Me miró. Sus ojos llenos de un odio impotente y ardiente. Él. El gran Gregorio Velasco. Un hombre que movía mercados con una llamada. Estaba siendo usado como mensajero para entregar un insulto a su esposa caída en desgracia. Sabía que no tenía elección. Todo su mundo financiero estaba ahora entretejido con personas que buscaban mi favor. Desafiarme sería suicidarse profesionalmente. Rompió el contacto visual primero. Su mirada cayendo al suelo. Hizo una leve, casi imperceptible inclinación de cabeza. Un gesto de rendición completa y absoluta. Sí. Señora Navarro, dijo. Su voz apenas audible. Sonreí. Una pequeña curva satisfecha de labios. Y salí de la habitación. Dejándolo solo en su humillación. Caminé por el pasillo principal. El sonido de mis tacones haciendo clic en el suelo de mármol. Era el mismo pasillo que había recorrido la noche de mi primera gala. Mi mano temblando en el brazo de Alejandro. Todavía podía verlos. Los fantasmas de aquella noche. Sus rostros alineados contra mí. Podía oír el eco de sus risas quebradizas. Ver el destello de sus sonrisas condescendientes. Habían estado allí. En su castillo. Juzgándome indigna. Ahora yo caminaba por el mismo pasillo. Y era yo quien sonreía. No era una sonrisa de alegría ni de calidez. Era una sonrisa de finalidad. Una sonrisa que reconocía una deuda pagada en su totalidad. Cada clic agudo de mis tacones en el suelo sonaba como un martillo golpeando un clavo. Era el sonido de una tapa que se cerraba. De una historia que se sellaba para siempre. Era el clavo final en el ataúd de la mujer que una vez fui y del mundo que había intentado enterrarla. Llegué al centro del gran vestíbulo. Directamente bajo el techo abovedado que se elevaba. Donde pronto colgaría un gran molde de bronce de mi rosa de acero. Me detuve y miré alrededor de mi dominio. Al personal silencioso y deferente. A los miembros que me observaban con miedo en los ojos. A las hermosas salas silenciosas que ahora respondían a mi voluntad. Alejandro se había equivocado en tantas cosas. Pero su última lección condescendiente había sido la más incorrecta de todas. La elegancia no se compra. Había dicho. Se equivocaba. Simplemente no había estado dispuesto a pagar el precio. La elegancia no se aprende. Pensé. Una certeza profunda y tranquila se asentó en mi alma. ¿Se gana? La tormenta mediática no amainó. Se intensificó. Transformando mi victoria privada en una leyenda pública. Mi historia se convirtió en una mercancía. Empaquetada y vendida en revistas glossy y segmentos televisivos sin aliento. El pináculo de esto fue una portada en la revista Capital. La publicación de estilo de vida más influyente de la ciudad. La portada era una sola fotografía a página completa de mi tomada en la gala. Miraba directamente a la cámara. Mi expresión calmada y sin sonreír. El turquesa de mi vestido era un tajo de color desafiante contra el fondo oscuro y borroso del salón de baile. El titular era crudo y brillante, de la humillación a la alta sociedad, el poder silencioso de Clara Navarro. Habían encontrado el correo que Alejandro le había enviado a Carmen. Lo publicaron en una página interior, una pequeña imagen granulada en blanco y negro del gorrión triste colocada frente a una foto a todo color del cisne vengador. El contraste fue una ejecución visual. Mi narrativa ya no era mía. Ahora pertenecía al mundo. Y el mundo estaba fascinado. Estaba inundada de peticiones. Pero solo acepté una invitación para dar la conferencia inaugural en la Cumbre Anual de Mujeres en Finanzas. Fue una elección estratégica. Era una sala llena de tiburones. Mujeres que habían luchado diente y uña por su lugar en un mundo que las despreciaba.
Entenderían mi lenguaje. Entenderían que esto no era un cuento de hadas. Era una guerra. El día de la cumbre mi teléfono vibró con un número que ya no tenía guardado pero que reconocí al instante. Alejandro. Dejé que saltara al buzón de voz. El mensaje que dejó era corto. Su voz despojada de toda su antigua arrogancia. Dejando solo un cascarón hueco y cansado. Clara. Soy yo. He visto la revista. Has demostrado tu punto. Vale. Has ganado. Enhorabuena. Hubo una larga pausa llena del sonido de su respiración inestable. Esto tiene que parar ya. No era una exigencia. Era una súplica de un hombre que se ahogaba. Lo escuché una vez. Luego mi pulgar flotó sobre la pantalla. Pulsé eliminar. No había necesidad de responder. Su opinión ya no registraba en mi mundo. Era un fantasma. Un dato que ya había archivado. La capitulación de mis antiguos enemigos continuó. Esta vez en la plaza pública. Gregorio Velasco. Siempre el pragmático. Entendió que la única forma de sobrevivir en mi nuevo mundo era alinearse públicamente con él. Escribió un artículo de opinión para la sección de negocios de El País. Lo leí con mi café de la mañana. Una pequeña sonrisa fría jugando en mis labios. El artículo era un tributo adulador a la nueva dirección del club. El verdadero legado no es sobre preservación, sino sobre evolución audaz. Escribió. La nueva dirección del Club La Rosaleda no es meramente una infusión de capital. Es una redefinición de la clase misma. Una basada en mérito, visión y un coraje que nuestra ciudad debería celebrar. Era un colaboracionista. Un cortesano alabando a la nueva reina para salvar su propio pellejo. Era patético y era perfecto. El auditorio de la cumbre estaba lleno. Un mar de trajes impecables y rostros ambiciosos e inteligentes. Cuando me presentaron, el aplauso fue atronador. Caminé hasta el podio. Las luces del escenario cálidas en mi rostro. Miré a las miles de mujeres que me observaban. Sus expresiones una mezcla de curiosidad y profunda identificación hambrienta. No hablé de mi matrimonio. No hablé de venganza. Hablé su lenguaje. Hablé de activos infravalorados. De absorciones hostiles. De identificar las debilidades estructurales en instituciones complacientes. Hablé del poder de ser subestimada. De usar la invisibilidad como capa hasta que llegara el momento de convertirla en arma. Durante demasiado tiempo, concluí. Mi voz resonando con una autoridad silenciosa y absoluta, nos han dicho que nuestro valor es algo que se nos concede. Hemos esperado una invitación a la mesa. Hemos buscado la aprobación de quienes ocupan las sillas. Estoy aquí para deciros que este es un modelo de negocio defectuoso. El activo más valioso que jamás controlaréis es vuestra propia ambición. No esperéis un asiento en la mesa. Construid una nueva mesa. Construid una nueva sala. Y si es necesario, comprad todo el maldito edificio. La sala estalló. Estaban de pie. Su aplauso era un rugido de afirmación. No era por mí. No realmente. Era por ellas mismas. Yo simplemente había dado voz a la guerra que todas estaban librando. Mis días eran un borrón de reuniones. Holdings del Manzanares ya no era una empresa fantasma. Era un imperio en rápida expansión. El Club La Rosaleda había sido solo la primera adquisición. La más simbólica. Ahora controlaba una cartera de bienes raíces comerciales. Startups tecnológicas y bonos corporativos en distrés. Mi oficina estaba en la planta superior del rascacielos más nuevo de la ciudad. Una jaula de cristal en el cielo.
Desde mi sala de juntas podía ver todo Madrid extendido debajo de mí como un mapa. Una tarde, mientras me reunía con mi equipo legal, miré por la ventana y lo vi en el edificio directamente enfrente, el que albergaba la sede regional de un gran banco europeo. Estaban desplegando un enorme banner. Era un anuncio del número de capital. Era una foto de mi cara, de 15 metros de alto, mirando sobre la ciudad. Mi nombre estaba impreso debajo en letras del tamaño de un coche. No necesité decir una palabra. Toda la ciudad estaba diciendo mi nombre por mí. El frenesí mediático finalmente empezó a remitir, reemplazado por una especie de respeto permanente y vigilante. Ya no era un escándalo. Era un hito. Era parte de la estructura de poder de la ciudad. Las peticiones de entrevistas seguían siendo implacables, pero las concedía con moderación. Me reuní con una joven y aguda reportera de un periódico nacional en el salón del Club La Rosaleda. Era inteligente y no se molestó con las preguntas obvias sobre Alejandro o mi matrimonio. Preguntó sobre mi estrategia de inversión, mis objetivos filantrópicos, mi visión para el futuro. Cuando la entrevista estaba terminando, se inclinó hacia adelante, con una mirada de curiosidad genuina en los ojos. «Has logrado algo que la mayoría de la gente ni siquiera puede imaginar», dijo. «Has rehecho tu mundo por completo. Entonces, ¿qué viene ahora para ti? Señora Navarro, ¿qué haces ahora que lo tienes todo?» Sonreí. Una sonrisa genuina y relajada. La guerra estaba ganada. El reino estaba seguro. Los fantasmas habían sido exorcizados. Pensé en la chica silenciosa de Asturias, la que amaba la poesía y el olor de la lluvia. Una parte de mí la echaba de menos. Pero ella no habría sobrevivido aquí. Una noche tranquila, dije, con voz suave. Quizás un buen libro. Fue la respuesta perfecta. Humilde y desarmante. La reportera sonrió y cerró su libreta. Vio la imagen que yo había cultivado con tanto cuidado. La emperatriz reacia. El poder silencioso. No vio la verdad. No vio el mapa extendido sobre mi escritorio en casa. Las nuevas ciudades rodeadas en rojo. Las nuevas instituciones complacientes que estaba estudiando. No vio el hambre que la victoria no había saciado, sino afilado. Vio mi sonrisa. Pero no vio mis ojos. Y en mis ojos, el fuego no se había apagado del todo. Solo estaba acumulando sus brasas, esperando un nuevo viento. Era bien pasada la medianoche cuando regresé al Club La Rosaleda. La ciudad fuera era una red lejana y centelleante de luces. Pero dentro había caído un silencio profundo y sagrado. El último personal se había ido. Los últimos miembros rezagados habían sido enviados a casa en sus coches caros. El club era mío. Y por primera vez quería estar sola con él. Me moví no como una dueña inspeccionando su propiedad, sino como una peregrina que regresa a un lugar sagrado. O un general que camina por el campo de batalla después de que los cañones han callado. Una única fuente de luz había sido dejada encendida para mí en el gran salón. Un charco dorado cálido que se derramaba sobre los suelos de mármol pulido, haciéndolos brillar como un lago oscuro y quieto. En la esquina lejana, sobre un pequeño estrado elevado, un pianista solitario tocaba. Era una petición que yo había hecho. Tocaba una pieza de jazz suave y sinuosa. Las notas cayendo en el vasto silencio como gotas de lluvia. Cada una distinta y clara. La melodía era melancólica pero no triste. Era el sonido de la contemplación. Una banda sonora para un largo y silencioso suspiro. Caminé por el arco hacia el salón de baile principal.
La escena de mi ejecución pública y mi resurrección triunfal. Las mesas habían desaparecido, dejando una extensión interminable de madera pulida. La luz del vestíbulo atrapaba las facetas de las grandes arañas de cristal, que colgaban del techo como constelaciones congeladas, esparciendo arcoíris fracturados por las paredes. Mis pasos resonaban. Un ritmo solitario contra la melodía suave del piano. Podía sentir los fantasmas aquí. Estaban en el aire. En el olor a limón pulido y a dinero viejo. Podía verlos a todos. Carmen Velasco con su sonrisa de porcelana. Marcos Torres con sus ojos ansiosos. Beatriz con su risa despectiva. Y Alejandro. Siempre Alejandro. De pie en el centro de todo. Tan confiado. Tan guapo. Tan completamente ciego. Pasé la mano por la pared. Mis dedos trazando la textura de seda del papel pintado. Esta era la pared contra la que me había apoyado. Intentando hacerme más pequeña. Intentando desaparecer mientras hablaban de yates e islas privadas. Ahora la pared parecía inclinarse ante mi toque. Los mismos huesos del edificio reconociendo a su nueva ama. Caminé hasta el lugar donde Carmen había dejado caer su copa. El sonido de su rotura todavía un eco tenue en mi memoria. El suelo estaba impecable. Por supuesto. Pero aún podía sentir la vibración fantasma de aquel pequeño acto violento. La primera grieta en su fachada elegante y perfecta. Desde el salón de baile pasé al comedor. Aquí las mesas estaban preparadas para el almuerzo del día siguiente. Un ejército silencioso de lino blanco. Plata reluciente y cristal centelleante. Caminé hasta la mesa de la esquina. La que había ocupado aquella primera noche terrible. Casi podía verlos allí. Sus rostros iluminados por la suave luz de las velas. Su risa un sonido quebradizo y cruel. Elección mona casera. La voz de Gregorio era un susurro en mi mente. ¿Ambiciosa? ¡Qué pintoresco! Miré la silla vacía donde me había sentado. Un pequeño gorrión aterrado en una jaula llena de pavos reales. Sentí un destello de algo por aquella mujer. Una lástima distante y fraternal. Había soportado tanto. Había cargado el dolor hasta que pudo ser refundido en arma. Continué mi peregrinaje. Moviéndome por las salas vacías y silenciosas. La sala de fumadores donde había pronunciado mi veredicto final a Gregorio Velasco. Sus sillones de cuero oliendo a su miedo. La biblioteca con sus estanterías de libros sin leer donde Alejandro me había descubierto paternalistamente leyendo sobre su mundo. Cada sala era una estación en mi largo viaje. Un testimonio de una herida recibida. Un insulto absorbido. Una lección aprendida. Este lugar no era solo un edificio para mí. Era la manifestación física de mi propio corazón. Un corazón que había sido roto. Vaciado y luego reconstruido laboriosamente con acero y piedra. Finalmente regresé al gran vestíbulo. El pianista. Al verme, cambió su melodía, las notas se volvieron más escasas. Más deliberadas. Como si contaran hacia una conclusión final e inevitable. Sostenía un pequeño objeto en la mano. Su peso familiar. Sus bordes afilados. Era una sencilla placa de latón. No más grande que una carta de juego. La había encargado la semana anterior. Caminé hasta la pared principal del vestíbulo. Junto al arco que conducía al salón de baile. Durante un siglo aquella pared había estado reservada para los retratos de los padres fundadores del club. Una galería de hombres severos y barbados que miraban hacia abajo con el juicio inquebrantable de la historia. Los había hecho quitar a todos. La pared era ahora un lienzo limpio y en blanco. Mi lienzo. Saqué del bolsillo un pequeño martillo envuelto en terciopelo y 2 tornillos de latón.
Allí. En el vasto silencio resonante de mi club. Acompañada solo por las notas suaves y solitarias de un piano. Fijé la placa a la pared. El sonido del martillo fue un chasquido agudo y definitivo. Un sonido que sellaba el pasado y anunciaba el futuro. Di un paso atrás. La luz dorada atrapó las letras grabadas. Eran simples. Elegantes y absolutas. Propietaria Clara Navarro. Como si fuera una señal. Las pesadas puertas de roble en el extremo lejano del vestíbulo. Las que conducían al ala privada. Se cerraron con un clic suave pero resonante. El sonido resonó por el salón. Un punto final completo. El sonido de un mundo siendo sellado. El sonido de una puerta de jaula cerrándose. Pero con mis enemigos dentro esta vez. Nadie volvería a llamarme proyecto. Nadie volvería a despedirme ni a compadecerme ni a intentar guiarme. Las lecciones habían terminado. Me quedé allí mucho tiempo. Simplemente mirando mi nombre en la pared. La música del piano se suavizó. La melodía disolviéndose en unos pocos acordes finales que se demoraban. Pensé en Alejandro. En su última súplica desesperada. Esto no eres tú. Se equivocaba. Era quien siempre había sido. Enterrada bajo años de intentar agradar. De intentar ser amada. De intentar ser buena. El mundo al que me había introducido no me había creado. Simplemente había quemado todo lo que yo no era. Eché la cabeza hacia atrás. Mirando el techo abovedado imposiblemente alto. Hablando a los fantasmas. A la historia. Al hombre que había sido el arquitecto tanto de su propia ruina como de mi ascenso. Mi voz era un suave susurro. Un secreto compartido con las paredes silenciosas y atentas. Dijiste que no era lo suficientemente elegante, dije. Tenías razón. Hice una pausa. Dejando que la verdad de aquella afirmación se asentara en el aire inmóvil. No era una confesión de un defecto. Era una declaración de fuerza. No soy elegante. Soy intocable. La luz de la única lámpara pareció concentrarse a mi alrededor. Enmarcando mi silueta en un halo de oro líquido. Me quedé sola en el centro del vasto salón. Una figura solitaria que se había convertido en una institución. El pianista tocó su nota final que se desvanecía. Un sonido único y perfecto que quedó suspendido en el aire un momento antes de disolverse en el silencio profundo y completo. La luz se sostuvo en mi espalda un momento más. Luego oscuridad.